Muchas gracias. Es bueno estar aquí en esta mañana. I've wanted to come here for a really, really long time, Y quiero que sepan que yo he tenido el deseo de estar aquí por mucho tiempo, but Jaime would not let me. pero no permitía a Jaime. He told me, Bruce, you're not ready. You're not Y ready. él me decía, Bruce, no está listo, no está listo. All right, so I've been making my rounds. I've been going to other campuses, but he's like, you're not ready for our campus, Bruce. You're not He ready. hecho mis rondas en otros lugares, pero él me decía, aquí no está listo todavía. But this morning, I get to be here with you all, Pero and en I'm esta grateful for mañana that. estoy aquí con ustedes. So I'm grateful for that. Y estoy agradecido por esto. So it's always a privilege, a great privilege to be able to, one, open up the Word of God before people. Y es un gran privilegio poder exponer la palabra de Dios en frente de un grupo de personas. But also what a great privilege it is to be able to share God's story, which is my testimony with you this morning. Pero un gran privilegio es compartir mi testimonio para otros. And I want you to understand that's what a testimony is. A testimony is your opportunity to boast on God and what He has done in your Y life. quiero que comprendan que el testimonio es una oportunidad de dar ejemplo de lo que Dios ha hecho en sus vidas. We brag on Him Hablamos acerca de Él, because He is ultimately the one writing the story of our lives. porque últimamente Él es el autor de nuestras vidas. And God has done some phenomenal things in my life. Y Él ha hecho cosas fenomenales en la mía. You know, I remember growing up, I grew up in Kentucky. Yo crecí en el estado de Kentucky. Anybody here been to Kentucky? ¿Algunos de ustedes han visitado? All right, okay, let's go. So I grew up in Kentucky with a brother and two sisters, Ahí crecí con un hermano, dos hermanas, and we were pretty just normal kids. y éramos niños normales. You know, I lived my life riding my bike. Yo viví mi vida montando la bicicleta. As a kid, my bike was freedom. Como niño, la bicicleta era mi libertad. So when I think about my childhood, so much of that happened with me just riding my bike around my neighborhood. Y cuando pienso acerca de mi niñez, eso ocurrió estar montado en mi bicicleta en mi vecindario. And I felt like as a kid, as all kids should feel, I felt like I didn't have a worry in the world. Y como todo niño debe sentirse, yo sentía que no tenía ninguna preocupación en todo el mundo. But I remember that would change. Pero me acuerdo que eso iba a You cambiar. know, one night I remember me and my brothers and sisters, we were all sleeping. Me acuerdo una noche específica, mis hermanos y yo durmiendo, We got a knock on the door, y alguien nos toca a la puerta. and it was the police. Y era la policía. And we didn't get a lot of visitors in my house, Y en mi casa no recibíamos a muchas visitas. and we definitely didn't get a lot of visitors that late at night. Y definitivamente tan tarde la noche. And it was the police, and I remember what they asked me if my father was home, Y me acuerdo que la policía nos preguntó si estaba nuestro papá en la casa. and then he asked us to pack up some things because we were in great danger. Y luego nos pidieron que preparáramos las maletas porque estábamos en gran peligro. My mom and dad had been having some conflict. Mis papás habían tenido conflicto I didn't realize the extent of that conflict. y no me había dado cuenta de qué tan grande había sido ese problema. And that night, my father took it upon himself to go to my mother's work, Y esa noche mi papá tomó la decisión de ir al trabajo de mi mamá and he would kill her. y la asesinó. And then he would run, Y después corrió and he would take his own life. y se quitó su propia vida. Now, remember as an 8-year-old, without a worry in the world, Y me acuerdo como un niño de 8 años sin ninguna preocupación en el mundo. just me huddled with the rest of my family, En ese momento ahí alrededor de mi familia, trying to figure out what was next for us. tratando de saber qué era lo que seguía para nosotros. And, you know, as a kid, when something like that happens to you, Y como niño, cuando algo así te pasa, it brings a lot of questions. trae múltiples preguntas. But you know, it's interesting, even though I didn't know God then, Y es interesante que aún yo al no conocer a Cristo en ese momento, I never questioned him. nunca le cuestioné. It's not because I was so strong or I had a great faith. No era porque tenía una gran fe o era bien fuerte, I had no faith at that time. porque en ese tiempo no tenía fe. But I was grateful that moment in my life, that moment of hardship and pain, Pero estaba agradecido que en ese momento de dolor en mi vida didn't plant a seed of doubt in my heart.
no plantó una semilla de duda en mi corazón about the goodness of God. acerca de la bondad de Dios. The goodness of God that I wouldn't learn until later on in life. Esa bondad de cual yo aprendería después en mi vida. So me and my siblings, we were adopted and brought into another family. Entonces nuestros hermanos y yo fuimos adoptados a otra familia. And that situation was unique with its challenges. Y esa situación tenía sus retos. Now, some of you all, you may have seen the short film Nothing Wasted. Quizás algunos de ustedes ya vieron la película breve de Nada Despreciado. This moment that I'm sharing with you was not in the documentary. Y este momento que les estoy compartiendo no estaba en ese documental. So we moved in with a family who had some kids of their own. Entonces nos mudamos con esta familia que tenían sus propios hijos. They were actually our godparents. Actualmente eran nuestros padrinos. And we thought that this was going to be a really good situation for us. Y pensábamos que va a ser una situación muy buena para nosotros. We thought that if we couldn't have our real parents, then this would be the next best thing. Y pensábamos que si no podíamos tener a nuestros papás biológicos, esto era lo siguiente que era aún bien. So what ended up happening, there's an old saying, and the old saying is this: Y lo que pasó fue, y hay un dicho antiguo que es este: you never really know a person until you live with them. jamás logras conocer a alguien hasta que convives con ellos. And we found that to come true with staying with this family. Y conocimos que ese dicho era real con esta familia. And what happened was there ended up being two families living under one roof. Y lo que ocurrió fue que terminamos con dos familias bajo el mismo techo. Two different sets of rules. Dos reglas diferentes para cada una. One set of kids favored, the other set of kids not. Un grupo de niños con más favor que los otros. And I don't want to spell all of that out, but it was a hard time living in that house. Y no quiero convulgar mucho con esto, pero fue un tiempo muy difícil vivir en ese hogar. We were all living in that house just waiting to leave. Y todos vivíamos bajo ese techo listos para salir. And we found out that later on, as we've endured some things and we're all waiting to leave the house, Y durante ese tiempo que esperábamos para salir de esa casa aprendimos algo. that with the death of our parents, there had been some money set aside for us, that when we graduated from school, that money would be available to us. Que con la muerte de nuestros padres había un dinero apartado para nosotros que cuando saliéramos de la escuela se nos iba a otorgar. Yeah, so it was my time to graduate from school, and I was going to not look behind. I wasn't going to look back. I was going to take this money and I was going to go live my life. Entonces era el tiempo de graduarme de la escuela, iba a tomar ese dinero, no iba a mirar atrás, iba a vivir mi vida. And that's when we learned that this family had misused that money and spent it on other things. Y ahí es cuando llegamos al conocimiento que esta familia utilizó este dinero mal y se lo acabaron. So with that situation, we're going to leave the house, but where we were going to go and who was going to support us, there was a question of who would do that. Entonces con esta situación estábamos para salir de la casa y sin saber quién nos iba a cuidar. But look, even then, again, when I wasn't even looking to God, Pero aún en ese entonces, cuando yo ni mi mirada la fijaba en Cristo, I wasn't praying to God, ni oraba a Dios, God was already watching over my life. ya Dios estaba velando sobre mi vida. From 8 years old all the way to 18 years old, even though I was not paying any attention to God, even though I was attending church, I had not given my life to Christ. De la edad de 8 a 18, que yo no iba a la iglesia, que no había entregado mi corazón a Dios. Because of my financial situation, I ended up applying to go to one school. Por causa de mi situación financiera, apliqué solamente a una escuela. And that one school was Berea College. Y esa fue Berea, la Universidad de Berea. And I got to Berea and I wanted, it was an opportunity for me to start over. And nobody knew what had happened to me. No one knew about all of my fears and failures and all the tragedies that had happened to my life. Y en ese colegio era oportunidad para empezar otra vez. Nadie me conocía, no sabía las tragedias de mi vida, mi pasado. So Berea was a new beginning for me. Y ese fue un nuevo comienzo para mí. I didn't realize that it was going to be more of a new beginning than I could ever have imagined. Pero no me había dado cuenta que iba a ser más que un nuevo comienzo que no me había imaginado. So I went to college and made some foolish choices at college.
Fui al colegio, hice unas malas decisiones, got caught up in some very stupid things. me enredé en unas cosas muy estúpidas. So I had a season of my life where I was just causing damage to my own life. Entonces viví una temporada en mi vida que solamente ocasioné daños para mí. So I moved up to in a study intensive dorm, Entonces me mudé a un dormitorio para estudio intensivo and I was the guy that everyone was looking at and thinking, "How did you get in here?" y todos me miraban preguntándose, pero ¿cómo llegaste tú aquí? Because I wasn't doing a lot of studying back then. Porque en ese tiempo yo no estaba estudiando mucho. So, but it was there I met a guy named Jeremy. Pero allí conocí a un varón, Jeremy. And if you saw the documentary, you saw Jeremy in that documentary. Y si usted vio el documental, ahí estaba Jeremy. And God used Jeremy to introduce me to the gospel. Y Dios lo utilizó para introducirme al evangelio. And it was through it wasn't an overnight thing, No fue algo que pasó por la but noche, it was through that whole process of him attaching himself to my life. pero fue por medio del proceso en cual Jeremy se juntó a mi vida, Being a good friend, siendo un buen amigo, inviting me to Bible studies, invitándome a los estudios bíblicos, inviting me to church, a la iglesia, just being a good brother. solamente siendo un buen hermano. God used that process to draw me to himself Y Dios utilizó ese proceso para guiarme hacia Él and to save me. y salvarme. I remember sitting at a Bible study that night, Me acuerdo sentado ahí en un estudio bíblico and for the first time, I recognized that I needed a relationship with God. y por la primera vez me di cuenta que necesitaba una relación con Dios. I was well acquainted with my sin. I knew I was a sinner. Y yo conocía muy bien mi pecado, yo era un pecador, I just wasn't completing the loop. pero no estaba terminando y cerrando ese círculo. I didn't understand the purpose for my life and what Christ had done for me so that I could live the purposes he made for my life. No comprendía el propósito para mi vida y cómo Dios podía obrar en ese propósito. So it's during that time that I turned from my sin Y fue en ese momento que hice el cambio del pecado and I put my trust in Christ. y puse mi confianza en Cristo. And everything changed. Y ahí todo cambió. And nothing has been the same. Y nada más ha sido Nothing igual. has been the same. And a lot of people say that nothing has been the same, but I want to tell you this morning that nothing has been the same in my life. Y muchos dicen, nada sigue igual, pero yo les quiero decir que nada ha seguido igual en mi vida. It was at that time I thought I was going to be an elementary teacher. Pensé en ese tiempo que yo iba a ser un maestro en la escuela menor My degree is actually in elementary education. y saqué mi bachillerato en educación. But at that point in time, when God saved me, Pero en ese tiempo, cuando Dios me salvó, He started giving me new desires. me empezó a dar nuevos deseos. And as He had pursued me, I began to pursue Him. Y así como Él me perseguía, yo lo empecé a perseguir. And through just a lot of different circumstances that I'll tease out a little bit later on, Y después de muchas circunstancias, de cuales les daré un poquito de información más después, He called me to the ministry. me llamó entonces al ministerio. Called me to the ministry, and I've been serving Him for a long time, Y le he estado sirviendo por mucho tiempo, for roughly the past 20 years. quizá aproximadamente 20 años ya. So I know I have this little baby face, but I'm actually 46 years old. Yo sé que tengo esta cara de niño, pero tengo Come on 40. now. I have a little age to me. Tengo un poquito de años sobre mí. I like this guy right here. I'm telling you that Me right cae bien now. ese nene. So, but I just I want to bring you up to that point of conversion where God changed my life. Pero los quiero llevar a ese momento en la conversión de mi vida por medio de Dios. But He hasn't stopped changing my life. Y no ha parado el cambiar mi vida, That was just the beginning point. porque era solamente el inicio. And if you are in Christ this morning, Y si usted se encuentra en Cristo en esta mañana, you understand that was just the beginning. usted comprende que solamente fue el inicio. And He's continuing that heart and life-changing work in your life. Y Él continúa haciendo ese cambio en el corazón de sus vidas. And that is the purpose. Y ese es el propósito. So I think it's important, like some things that I would like to share for you this morning Y es importante que algunas cosas que yo voy a compartir con ustedes en esta mañana are just some things that God has taught me through His work in my life. son cosas que Dios me ha enseñado por medio de su obra en mi vida. The first thing I'd like for you to see this morning is that we are shaped not only
what is present in our lives, but also by what is absent. Quiero que ustedes vean que estamos formados por lo que está presente y lo que está ausente. So you're not just shaped by the things that are present or around you, Entonces somos formados no por solamente lo cual está alrededor, presente de nosotros, things that are not around you, that you're not aware of. tiempo. Yo me acuerdo, sentía que Dios no estaba cerca de mí, But he was shaping my life. pero estaba moldeando mi vida. He wasn't absent. No estaba ausente. But also when I think about my life, when I think about the tragedy that happened to me as a kid, Pero cuando pienso acerca de la tragedia que ocurrió en mi vida cuando niño, my mind would often go back to me losing my mom. mi mente siempre regresaba al momento en cual perdí a mi mamá, I spent a lot of time with my mom. porque pasé mucho tiempo con ella. So when my mom died, Entonces cuando ella falleció, I missed my mom. la extrañé. And I did not miss my dad No extrañaba a mi papá because I didn't have a relationship with my dad. porque no tenía una relación con él. But it wasn't later on until we did that short film here with the church Pero ya después, cuando hice el documental aquí en la iglesia, that I really did miss my dad, que en realidad sí lo extrañaba, that I missed out on my dad. que extrañaba su presencia. And there's a lot of us in this room, we know family dysfunction. Nosotros muchos en este lugar sabemos de las familias que están rotas. It's not a matter of if our families are dysfunctional, it's how dysfunctional are they. Y no se trata que si están rotas o no, es de que el grado en cual están. And what I learned through that process is that I really missed out on having a dad in my life. Y lo que aprendí en este proceso fue en qué tanto extrañé el tener a mi papá en mi vida. But God was faithful. Pero Dios fue fiel. God, and I didn't realize this, but there has never ever been a shortage of men who have committed themselves to me and invested in my life. Y no me había dado cuenta, pero había varios varones que habían invertido en mi vida. There has always been men who have that God has brought into my life to walk with me. Varones han estado presentes para caminar conmigo. And in that short film, there was the Milstead family, Chet and Shirley Milstead, who gave me a model and gave me a picture of what a family was supposed to look like. En el documental hay una familia Milstead que me dieron el modelo de cómo debe ser una familia. And it's through Chet Milstead, I was able to see, hey, this is what a father is supposed to look like in a house. Y por medio del papel de Chad Milstead, yo me di cuenta de cómo debe ser el papel del papá. So I want to encourage you, Bell Shoals, that there are a lot of dysfunctional families out there. Entonces les quiero dar el ánimo. Hay muchas familias que están quebrantadas. There are a lot of daughters who need mother figures. Hay muchas mujeres que necesitan una There are a figura lot- como mamá. There are a lot of sons and a lot of boys who need father figures. Varones que necesitan ese papel de papá. And it's the opportunity of the church to come around them to give them the model of what that looks like. Y ahí está la oportunidad de la iglesia de rodearlos y darles el ejemplo de cómo debe ser. God can use you in great ways to influence the life of the next generation. Dios nos puede utilizar para hacer esa influencia para la siguiente generación. Another thing I want to encourage you with when you're going through hardships and when you have gone through trials, Otra cosa en que les quiero dar ánimo cuando estén pasando por esos problemas, esas pruebas. I want to encourage you, don't just go through something, No solamente pasen por algo, grow through it. crezcan por medio de esto. Anybody can go through something. Todos podemos pasar por algo, Not everyone can grow through it. pero no todos pueden crecer por medio de ello. So your hardships and the trials that you go through, don't treat them merely chronologically, meaning that I just want time to pass. I just want this behind me. I just want to get through this. Entonces las pruebas y los problemas no solamente las traten como algo de tiempo, solamente quiero pasar por esto, pasar por ello. Treat it theologically. Look to God Busquen lo de Dios en ello. and ask God, what are you doing in this Y situation? pregúntenle, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo por medio de esta situación? God, you are a purposeful God. Porque tú eres Dios de propósito.
God, you're always working. y siempre estás obrando. As we sing, Como cantamos, even when I don't see it, you're working. que aun cuando no lo veo, estás obrando. Even when I don't feel it, you're working. Cuando no lo siento, estás obrando. So when you're going through those situations, our first look should be to God. Entonces, cuando pasamos por esas situaciones, la primera mirada es a Dios. And knowing that nothing is touching your life that has not gone through his hand first. Sabiendo que nada pasa por medio de tu vida que no ha pasado primero por sus manos. And that he will use everything Y que Él va a utilizar todo, absolutamente todo, that touches your life que toca tu vida to shape you for his great purposes. para moldearte para sus grandes propósitos. Yep. That is the power of God, and that's what he is able to do. Ese es el poder de Dios y lo que Él es capaz de hacer. He is faithful. Él es fiel. I love it where it paints that picture where Paul is talking about God, and it says that even when we are faithless, he remains faithful. Me encanta cuando Pablo dice, aunque nosotros somos infiel, Dios sigue siendo fiel. Because he cannot deny himself. Porque no se puede negarse a sí mismo. What a great God, all he can do is be faithful. Lo único que Él puede hacer es ser fiel. He doesn't know how to be unfaithful. Él no sabe cómo ser infiel. It's in the very fiber of what makes him the God that he is. Es en las fibras de lo que Él es. So just don't go through stuff. Así que no solamente pase por las cosas, Grow through it. crezca por medio de ellas. God will grow you through the hard times. Dios va a hacer que tú crezcas en medio de esos momentos difíciles. And in growing through something, that means you have to confront it. Y en el crecimiento significa que vas a tener que enfrentarlo, Not bury it. no solamente enterrarlo. No, we have to bring it to the light, bring Sí. it to surface, Tiene que salir a la superficie, a la luz, and meet it head on. y encontrarlo cara a cara. And knowing that when you meet it head on, there is a great and mighty God who's walking right there beside you. Conociendo que cuando lo enfrentemos hay un Dios poderoso que está acompañándonos. Yeah. Perspective is everything. La perspectiva cuenta por todo. And when I look back on my life, I can see things more clearly now. Y ahora cuando miro hacia atrás a mi vida, ahora veo las cosas muy claras. And that's the thing, is that when we're in the midst of something, when we're feeling something, Y cuando estamos en medio de algo, cuando estamos sintiendo algo, it makes us feel like that what's going on right now, what I'm feeling right now, is the main thing that's going on. nos parece ser que lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo es lo principal en este momento. And it's important what's happening to you, Y sí es importante lo que te está pasando, but it's not the main thing. pero no es lo más principal. The main thing that's going on is what is God doing, Lo principal es qué es lo que está haciendo Dios and how does what's happening to you in that moment fit into his big story. y qué es lo que te está pasando en ese momento tiene que ver con la historia grande de Dios. So you have to be able to rise above it and get a proper perspective to look down on it. Entonces necesita la habilidad de superar eso y poder ver la perspectiva. That's what Joseph was able to do. You remember the story of Joseph? ¿Se acuerdan de la historia de Josué? He grew up in a family of dysfunction. Él creció en esa familia rota, All quebrantada. right. His Sus brothers hermanos, betrayed him, turned against him, sus hermanos se voltearon en contra de él. sold him into slavery. Lo vendieron como esclavo. So Joseph was victim to something he had no control over. Entonces él fue víctima de algo en cual no tenía el control. It was something that happened to him. Algo que le pasó, But Joseph remained faithful. pero permaneció fiel. You know, and God was faithful. Y Dios fue fiel. So what did he do? He elevated Joseph. Entonces él le promovió a Josué. And even as he was elevated out of that pit and into the palace, Y cuando fue sacado de ese lugar al palacio, he had lies told against him. él se le restauró bastante. Something he could not control. Algo que no podía controlar, It was not true of him. porque no era de él. It was an injustice. Era una injusticia lo que le pasó, But he paid the price for it. pero él pagó el precio. And what did he do? ¿Y qué hizo? He remained faithful. Permaneció fiel. What did God do? ¿Y qué hizo Dios? God remained faithful. Permaneció fiel. And he elevates Joseph again. Y promovió a Josué otra vez. So Joseph's life is like this. Entonces su vida subió y bajó, It's up and down. para arriba y para abajo. And he had plenty of opportunities to ask why. Y tenía tantas oportunidades para preguntarse por qué. But it's at the very end of Genesis, that he is able to get a proper perspective on what is taking place. Y al final de Génesis él puede tener la perspectiva de verse su vida en ese momento.
It's when he is able to look back on his life through the lens of God, Cuando él puede mirar a su vida por medio de lente de Dios. and he can say, what you meant for evil, God meant for good. Y él puede entonces decir lo que ustedes querían para mal, Dios lo quiso para bien. And it allowed him, that perspective, that God perspective to get above it, it allowed him to forgive his brothers. Y esa perspectiva de Dios le permitió perdonar a sus hermanos. I just want you to, we think about that. He forgave the brothers that sold him into slavery. Quiero que piense acerca de esto. Él pudo perdonar a sus hermanos que lo vendieron a esclavitud. All the family memories, all the family things that he missed out on. Todos los recuerdos de la familia en cual él no pudo estar presente. All the pain he had to endure. El dolor que él tuvo que vivir. He was able to forgive them Y él los pudo perdonar. because he had a God view of the situation. Porque él tenía una vista de Dios para con toda la situación. Perspective is everything. La perspectiva cuenta para todo. So I want to encourage you, see God as the one who determines your path, not the circumstances. Entonces les animo que busquen a Dios, que Él determina su camino, no las circunstancias. God determines your path, not your circumstances. Él determina su camino, no las He is circunstancias. higher than your Él circumstances. es más alto que tus circunstancias. And he can work through a multitude of Y circumstances. puede obrar por medio de una multitud de ellas. He is wise. Él es sabio, He is powerful. poderoso And he is good. y es bueno. He, that's right. He will do a much better job with your life than you will do with your own life. Él va a hacer un mejor trabajo con tu vida que tú lo puedes hacer. So let's look to him. Así que vamos a enfocarnos en Él. I want to trace a thread of my life, and I'm just going to end here, just to show you how God works providentially in our lives. Quiero demostrar una línea de mi vida para demostrar cómo Dios obra. How his loving hand is guiding your life. Como su mano de amor está guiando sus vidas. How the thread of his faithfulness weaves in and out of your life. Como ese hilo de su bondad se mete y sale en sus vidas. Okay, so let me just trace this for you, for my life. Entonces les voy a pintar esto de mi vida. In the moment, I would not be able to see any of these things, En el momento no podía yo ver ninguna de estas cosas. but looking back, Pero ya mirando hacia atrás, I see it clearly. lo veo claramente. So when I was 8, my parents died. Entonces, a la edad de 8, mis papás mueren. That put me in a house with a certain family. Y me pusieron en una casa con cierta familia. Their misuse of my money Utilizando mal el dinero, sent me to a specific school. me mandaron entonces por eso a una escuela específica. And at that specific school, Y en esa escuela I met Jeremy. conozco a Jeremy. At meeting Jeremy, I came in contact with the gospel. Conociéndole, entonces entré en contacto con el Evangelio And I came to know the Lord. y conocí al Señor. When I came to know the Lord, I wanted to grow. Cuando conocí al Señor quise crecer. So I started going to a group called the Fellowship of Christian Athletes. Entonces me ingresé a un grupo que se llama Atletas Cristianos. And I would drive 40 miles up the road to the University of Kentucky. Y manejaba 40 millas en el camino a la Universidad de Kentucky. At that school, Y en esa escuela I met a guy from Berea, where I went to college, conocí a un varón de Brea donde yo fui a estudiar and we formed a little bit of a friendship. y formamos una amistad. And with that group, I filled out a card Y con ese grupo llené un formulario that said I would be interested in working a camp one summer. que decía, pues yo estoy interesado en trabajar en el campamento un verano. 1 year later, Y un año después I got a phone call. me llamaron. Would you like to work at camp? ¿Quieres trabajar en el campamento? Sure, I'll work at camp. Claro, yo trabajo. So I worked the camp. Y lo hice. And at that camp, I ran into that guy that I used to meet from Berea at the University of Kentucky. Y en ese campamento me encontré con ese joven que estaba en Brea, en la Universidad de Kentucky. His name was Gavin. Se llamaba Gavin. So, and at the end of that week, Gavin was saying to me, you need to come work with FCA and you need to move into my house. Y al final de ese trabajo, él me decía, te tienes que mudar con nosotros a mi casa. I was like, whoa, Gavin, that's a little aggressive. Y dije, no, eso es un poquito agresivo. We just met. Te acabo de conocer. But me and Gavin, we worked another camp together. Pero entonces él y yo trabajamos otro campamento.
And I ended up going on staff with the FCA. Y entonces me dieron trabajo en el FCA. And I worked with the same universities that I went to. Y trabajé con las mismas universidades en cual yo asistí. The very first guy I discipled was a guy named Nathan. La primera persona que yo discipulé se llamaba Nathan. And I didn't even know what I was doing. Ni sabía lo que yo estaba haciendo. But I did the best I could to walk with Jesus in front of Nathan. Pero hice lo mejor que podía en caminar con Jesús con Nathan. And we formed a friendship. Y formamos una amistad. And Nathan ended up going into the ministry. Y Nathan terminó entrando en el ministerio. And even though me and Nathan didn't see each other for a long, long time, we would stay in contact over the years. Y aunque no nos veamos en persona por mucho tiempo, nos mantenimos en contacto. Let me tell you something. 20 years later, Y les quiero decir que 20 años después, Nathan would be the connection Nathan sería la conexión between me and Pastor Corey. entre yo y el Pastor Corey. That would allow Pastor Corey to call me, Y así Pastor Corey me iba a llamar. and through that call, Y por medio de esa llamada, follow God's calling for me to be here at Bell Schultz. seguir el llamado de Dios para estar aquí en Bell Shows. Listen, Escuchen, this is what I want you to see. I was just discipling a college student. lo que yo quiero que vean es que solamente estaba discipulando a un estudiante universitario, A regular guy. un joven regular. I did not know that 20 years from now, this relationship will be the link for me to be part of the work that God is doing here at Bell Schultz. Yo no sabía que este joven iba a hacer eso que nos conectaba para Bell Shows. So what I want you to see is that all of the things that you think are mundane and meaningless in your life, Entonces yo quiero que ustedes reconozcan que todas esas cosas que pensamos que son no importantes en nuestras vidas, I want you to see that God is weaving all of those relationships, all of those moments in your life. yo quiero que ustedes vean que Dios está alineando todas esas amistades, esas cosas en nuestras vidas. And He's planning and preparing your way. Y está planificando y preparando su camino. And He's using everything to do it. Y está utilizando todo para hacerlo. He doesn't waste any of it. No desperdicia nada. Is it nada se pierde? Is that it? Oh, come on now. Come on. I don't even know what I just said, but Ni sé lo que anyway. dije, pero de todas maneras. But that's the reality of it. That's what God really is doing. Pero esa es la realidad. Eso es lo que Dios está haciendo. And let me leave you with this proverb. Y les quiero dejar con este proverbio. Proverbs 3, 5, and 6. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Trust in the Lord with all your heart. Confía en el Señor de todo corazón Lean not on your own understanding. y no en tu propia inteligencia. In all your ways, En todos sus caminos, acknowledge Him, reconócelo. and He will make your path straight. Y Él allanará tus sendas. Even though to you it feels like this, your path is windy Aunque parezca para ti que tu camino tenga muchas vueltas and your path is hilly, y tu camino tiene muchas subidas y bajadas, yet God is using all of that to make that pathway to where? Dios está utilizando todo esto para llegar hasta dónde? Straight to Him. Derechito hacia Él. And the greatest good that God can do in your life is to lead you to Him. Y la bondad más grande que Dios puede hacer en tu vida es dirigirte hacia Él. And just know that you have a God who loves you Y llega el conocimiento que Dios te ama and who is committed enough to you y se ha comprometido para contigo, to do anything para hacer cualquier cosa, so that you can see Him. para que tú le puedas ver. That is our God. Ese es nuestro Dios. If you're here today and you don't know, maybe you don't know this God. Y quizás tú estás aquí y no lo conoces a este Dios. Maybe you find yourself asking the questions of why and why and why. Y te encuentras preguntándote el por qué. I want you to know that that was the same question that the disciples were asking on a Friday when their hope of the world, where their Savior was hanging on a cross. Fue la misma pregunta que se hicieron los discípulos cuando su esperanza estaba en la cruz. They didn't understand. No comprendían. They were leaning on their own understanding. Se estaban confiando en su propio conocimiento. But in that moment of tragedy, Pero en ese momento de tragedia,
God was doing his greatest work. Dios estaba haciendo su obra más grande. And that thread of redemption that was being woven all throughout the Old Testament Y ese camino de redención que se veía por todo el Testamento Antiguo was coming to a head, coming to a pinnacle at that point. estaba llegando a un punto alto. And God used the greatest tragedy that has ever happened in the history of the world Y Dios utilizó la tragedia más grande que se ha visto en todo el mundo to save it. para salvarlo, To save it. para salvarlo. And that's what he's done. Y eso es lo que Él ha hecho. Look to Christ. Mira hacia Cristo, Look to the cross. mira hacia la cruz And interpret your whole life through the cross. y ve la interpretación de toda tu vida, pero por medio de la cruz. And I can assure you that God will use every single thing in your life Y te aseguro que Dios va a utilizar todas las cosas en tu vida for your good para tu bien and ultimately y últimamente for his glory. para su gloria. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, we praise you. te alabamos. God, we know that you are powerful. Dios, sabemos que tú eres poderoso, God, that you are mighty. eres poderoso, God, that you are wise. que eres sabio. God, there is nothing happening in the world, Lord, that confuses you. Porque no hay nada que pase en este mundo que te traiga confusión. God, you are not perplexed. Tú no estás confundido, Father, everything is going according to plan. porque todo está yendo de acuerdo a tu plan. God, that everything is under your sovereign care. Todo está bajo tu cuidado soberano. So, Father, I just pray that you would use everything in our lives, Así, Padre, oro que tú utilices todo en nuestras vidas God, to help us to see you, para ayudarnos a poder verte, to love you, amarte, to follow you, seguirte Father, to trust you, y confiar en ti. and God, to go anywhere you tell us to go. Y ir a donde sea que tú nos digas ir. So, Father, I pray for this campus. Así que, Padre, oro por esta iglesia, God, I pray for our church. por nuestra iglesia. God, I pray that we would pursue you, God, Y pido, Señor, que te busquemos and that we would trust you, y confiemos en ti. not only in the good times, No solamente en los tiempos buenos, but also the bad pero ones. también en los malos. God, knowing that you're using it all. Sabiendo que tú estás utilizando todo. God, we pray, we ask all these things Señor, oramos y pedimos todas estas cosas in the strong name of en Jesus. el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si bien visto puestos en pie, seguimos adorando al Señor. Amén. Thank you, Pastor. What a blessing. ¿Cuántos quieres cantar? Cristo, yo te amo. ¿Cuántos saben? Que no hay más nada que amar al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. There's no one like you. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gloria a Dios. Y es importante antes de irnos que hagamos una cosa más. Usted ha escuchado la palabra de Dios. Y claramente Bruce nos contaba y nos decía en base a su testimonio lo que la palabra dice. Que no importa lo que haya pasado en tu vida, no importan las cosas que tú hayas tenido que atravesar, el camino que tú hayas tenido que caminar. Lo importante es que entendamos que en medio de todo ese proceso
Dios ha estado presente porque te ama y quiere salvar tu alma. Y en esta mañana, tú que escuchaste esta palabra, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Dios te llama hoy. Dios te llama en medio de tu circunstancia, en medio de tu historia, en medio de tu dolor, en medio de tu pasado, en medio de tu angustia. Y yo tengo que decirte y preguntarte en esta hora, ¿habrá alguien aquí en medio nuestro que desee reconocer a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador? ¿Habrá alguien hoy que diga: pastor, he escuchado las palabras y este testimonio, y una cosa he entendido claramente, y es que cuando pasé y estoy pasando y atravesando por lo que estoy pasando, necesito detenerme, mirar atrás y entender y comprender que Dios ha orquestado todo eso para traerme delante de su presencia? Aleluya. ¿Habrá alguien hoy en medio nuestro que diga: yo necesito a Cristo? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien hoy en medio nuestro que diga: pastor, ora por mí? Si tienes temor, si estás un poquito nervioso, hazme un favor. Ve ahí a tu tableta, a tu teléfono, si nos estás viendo a través de las redes sociales, y escríbenos un mensaje de texto al 77411. Vas a escribir la palabra Belshazzar ahí, y luego de eso te va a llegar un link. Cuando te llegue ese link, di: quiero reconciliarme, quiero recibir a Cristo, quiero comenzar mi caminar cristiano, quiero hablar con el pastor. Puedes escribir cualquiera de esas frases y yo personalmente me voy a comunicar contigo. Amén. Así que en esta hora, si me invito puestos de pies, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor del cielo y Padre celestial, ¿a quién iremos si no es a ti? Si tú eres nuestro pan de vida, si tú eres nuestra luz, si tú eres nuestra esperanza, si tú eres nuestro refugio, si tú eres nuestro escudo. Señor, en esta hermosa mañana, tarde ya, te damos las gracias por tu palabra, una palabra viva, una palabra eficaz a través del testimonio de nuestro hermano y amigo Bruce. Yo te suplico en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que la convicción de tu Espíritu Santo toque nuestra alma, toque nuestros corazones y traiga vida, traiga reconciliación contigo, oh Dios. Que podamos entender, Padre Celestial, que al igual que José, a pesar de la historia que hayamos atravesado, a pesar de lo que pareciera a nuestro ojo carnal, Padre Celestial, que se ha echado a perder, en Cristo nada se ha perdido. Y en esta hermosa mañana, yo te suplico, Señor, que podamos internalizar eso en nuestras vidas y que podamos entender que nuestra historia es una que tiene un final cuando estamos en Cristo, lleno de victoria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial que hemos podido pasar hoy. Gracias te damos, Señor, por tu salvación y tu vida eterna, la cual encontramos únicamente a través de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que ponga en ti paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y guíe tu camino en Cristo Jesús y para la gloria del Padre. Dios te bendiga. Por favor, sal para la parte de atrás para que puedas ver las listas y te puedas anotar. Bendiciones. Dios le bendiga, iglesia.